eh, que creo yo podían tener todavía un margen más para seguir, hicieron posible, favorecieron que Israel y Estados Unidos llevaran adelante esta operación tendiente o con el objetivo de continuar debilitando el poder de Irán, el Ujú. poder no tanto nuclear esta vez, porque el trabajo de punición militar lo hicieron en junio pasado, sino ahora el trabajo más sobre armas convencionales, y agregaron a esto lo que generó un impacto, me parece, tremendo para Irán, para la región y para el mundo, que fue la continuidad también, porque esto no es nuevo, pero sí por la magnitud de quien cayó, la continuidad de lo que son los asesinatos selectivos en Medio Oriente, ¿no? Ujú. De modo que, desde mi punto de vista, y considerando siempre las cuestiones relativas con el poder, el fracaso de las conversaciones fungió favorable para que esta potencia media que es Israel y esta potencia mayor única que es Estados Unidos llevaron adelante esta operación que abre una caja de Pandora, ¿no es cierto? Claro, porque uno se pregunta en este contexto que estamos viviendo, digamos, sabemos cómo se inició este proceso, digamos, desde el punto de vista bélico el sábado pasado, en esta última etapa, pero Sí. digamos, no sabemos cómo va a terminar, digamos, ¿no? ¿Cuáles van a ser finalmente las consecuencias? ¿Esto se puede prever? Bueno, no podemos saber qué va a pasar, pero sí podemos considerar escenarios, ¿no? Ujú. Y el escenario posible, más que uno más puede quizás ver, entre comillas, es el relativo con la continuidad de la punición militar, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, no sé si se va a continuar con la cuestión relativa con intentar lo que genera aquí realmente un punto de interrogación muy grande, que es el cambio de régimen En Irán. en Irán. Ujú. Creo que Israel y Estados Unidos van a continuar con el castigo militar como para dejar a Irán por bastante tiempo en una situación en la que no pueda amenazar, ¿no es cierto? Pero el tema relativo con el cambio de régimen creo que es más complejo, ¿no? Ahora, Bastante. si hablamos de cambio de régimen, Irán tiene un régimen teocrático apoyado desde el año 1979, cuando el Ayatollah Khomeini, digamos, atenta Como el contra gobierno. el gobierno del Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi. Después prácticamente 9 años de guerra continuada, iraní, Irak, frente a Irán, e Irak. Estamos frente a un régimen de los ayatolás, digamos, que desde el año 1979 a la fecha ha tenido una continuidad ininterrumpida, ¿no? Si es un cambio de régimen, ¿hacia dónde, digamos, qué es lo que pretende Estados Unidos, según su lectura, que debería ser el próximo, digamos, la próxima modalidad de gobierno, si hablamos de cambio de régimen, que debería imperar, digamos, en la República Persa? Bueno, un cambio de régimen no necesariamente implicaría algo completamente distinto. ¿Y qué implicaría entonces? Para mí, Estados Unidos tiene una idea, como la que tuvo como de costumbre, ¿no? Ujú. Es la de no aceptar que un actor como Irán en este caso, como Irak en su momento, Ujú. como Venezuela hace pocas semanas, Sí, señor. controle tanta riqueza energética, tantos recursos, pero más allá de esto sea un retador de esa potencia, ¿no es Ujú. cierto? Para un actor como Estados Unidos esto es inaceptable. Ujú. Por eso en su momento era inaceptable que Irak llegara a no controlar no solamente Kuwait, sino prosiguiera con un plan que, según los entendidos, consistía también en invadir Arabia Saudita. Claro. Era imposible para Occidente, para la potencia Estados Unidos, particularmente por aquellos años cuando la dependencia de la energía de esta región era mayor, que un actor como Saddam Hussein, que se oponía a Estados Unidos, controlara semejantes reservas. Ujú. Lo mismo pasa en Irán, ¿no es cierto? Tal vez con mayor
preocupación, importancia, puesto que Irán no solamente tiene petróleo, sino que es un actor que puede marcar, por ejemplo, el precio del gas. Es una superpotencia en Sí, materia claro. de gas, ¿no es cierto? Y Ujú. es un actor que no solamente se opone a Estados Unidos, sino que tiene como propósito la desaparición física del Estado de Israel, de manera que, Déjeme que abra un paréntesis ahí, señor, estimado, y le pregunto si este es el objetivo que persigue, o estos son los objetivos que persigue Estados Unidos, ¿cuáles son los que persigue Israel? bueno, los de Israel quedan bastante claros: tratar de disminuir al mínimo las capacidades ofensivas de Irán, en cuanto a sus capacidades misilísticas particularmente, Ujú, frenar y, si es posible, dar por terminado con el programa de enriquecimiento de uranio, y llevar adelante una política que debilite también el sistema de asistencia que tiene Irán con ujú. toda esa galaxia de actores estatales y no estatales que en Medio Oriente permanentemente atacan o enfrentan a Hezbollah. Israel. Cuando lo Y escucho hablar de actores, me viene Inspectore me sale, digamos, Hezbollah, por ejemplo. sí, por ejemplo, Hezbollah, pero no es el único. No, claro. Están las organizaciones terroristas, la yihad islámica, Sí, sí, claro. aquellos que están en Yemen, ¿no es cierto? Ujú. Una multiplicidad de actores. Y la lectura Eh, que hace respecto del comportamiento del bloque de países europeos, fundamentalmente encabezados por Alemania, Francia e Inglaterra. bueno, Europa está llevando adelante un curso aceleradísimo de geopolítica, puesto Ujú, que sus líderes institucionales pensaron que la geopolítica y la guerra, por lo menos en Europa, no volvía más, ujú, y la guerra y la geopolítica siempre vuelven en política internacional, no dependen de una voluntad. Y en relación con Medio Oriente, han tratado de mantener cierta distancia, ¿no es cierto?, de Estados Unidos, porque las relaciones entre Estados Unidos y Europa, e incluso las relaciones entre Estados Unidos y Londres, en los últimos tiempos, como consecuencia de esta nueva agenda o libreto estratégico de Estados Unidos, se han deteriorado sensiblemente, diría ujú, yo. De manera que acá prácticamente no hay acompañamiento militar de países de Europa. Incluso hay una posición relativa con ciertas reservas sobre la operación de punición militar, ¿no es ujú. cierto? Y además, Europa en este momento está concentrada en otra cuestión, que es la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Claro. Puesto La que tiene más cerca, digo. Convive con ella. convive con ella y tiene una idea para mí demasiado un poco paranoica en relación con que considera Europa que una vez que termine la guerra en Ucrania, vendrá Rusia por los estados bálticos, por Polonia. Es una idea para mí exagerada, que no refleja la realidad, ¿no es cierto? Aparte, Europa, de aquí a los próximos 3 o 4 años, tendrá que invertir mucho en sus capacidades para convertirse en una potencia cabal, porque la historia no registra casos de potencias únicamente institucionales, ¿no? ¿Cómo ve, digamos, ayer en la reunión de Naciones Unidas, casi la gran mayoría de los países latinoamericanos condenaron el ataque eh, mm, tanto de Estados Unidos como de Israel Sí. a Irán, ¿no? Lo hicieron Brasil, desde Brasil a México, casi todos los países, ¿no? Excepto Argentina. ¿Cómo ve usted este alineamiento de la administración que encabeza Javier Milei, digamos, tras la definición de estrategia en materia de política internacional de la administración de Donald Trump? Bueno, interesante reflexión allí. En primer lugar, la posición de los países de América Latina en relación con observar lo que ha pasado con reservas, ¿no es cierto?
Se entiende porque lo que está pasando en el mundo, en buena parte del mundo, Ujú. deja el multilateralismo por el piso, ¿no es cierto? Claro, Los grandes principios del derecho internacional prácticamente han sido lateralizados de una manera violenta. El principio de no intervención en los asuntos de un país nace del seno de la comunidad latinoamericana. ujú, En cuanto a la segunda parte de su pregunta, yo creo que es inquietante que Argentina haya tomado una posición tan definida, ¿no es cierto? Sin pensar en un bloque como el Mercosur y sin pensar que Argentina es un país geopolíticamente anómalo. Lo que quiero decir con esto es que Argentina es un estado continente, un país continente, como decían los geopolíticos alemanes, es decir, tiene una superficie terrestre muy dilatada, superficie marítima, aérea, subterránea, etcétera, pero Argentina no desarrolla los activos necesarios para amparar esa condición geopolítica, diría yo, o claro. activo geopolítico mayor, ¿no es cierto? De manera que, y aparte tenemos experiencia lamentable en este instrumento que tiene Irán. Irán tiene tres o cuatro instrumentos para causar desestabilización en el mundo. El terrorismo es uno de ellos, pero también algún tipo de terrorismo económico es otro, ¿no es cierto? Irán estos días ha causado un impacto en refinerías ubicadas en Arabia Saudita que generaron movimientos en los mercados, caídas y también llevaron a que la OPEP aumentara la cuota de petróleo para evitar que se dispare el precio del petróleo. Pero el arma relativa con apoyar a células terroristas durmientes o activas es un arma muy importante, Y ¿no? De manera, eficaz. para mí, que Argentina haya tomado una posición tan, tan automática, ¿no es cierto? Pero que no sorprende porque recordemos que Argentina también apoya el traslado de la capital de Israel a Jerusalén. Sí, señor. Y Jerusalén es una ciudad que por resolución de Naciones Unidas no puede ser capital de, de Israel, ¿no es cierto? De manera que son medidas que, Alúmbreme un poquitito al respecto, déjeme que le abra un paréntesis. ¿Por qué, no lo tenía presente esto, le pido las disculpas correspondientes del caso, por qué Naciones Unidas determinó que Jerusalén no puede ser capital de Israel? porque es una ciudad que debe estar dividida entre Palestinos, pertenecer a israelíes y palestinos, ¿no es claro. cierto? Israel va a trasladar su capital allí y uno de los más entusiastas actores en este Sí, sí, tema, sí, es mi ley. Argentina. Yo no digo que un país no tenga una línea de política exterior, pero cuando un país tiene, Argentina no tiene la capacidad de respuesta que tiene Estados Unidos, no No, tiene el sistema de inteligencia que tiene Estados Unidos como para pensar qué podría estar pasando ujú. en relación con este tipo de decisiones. Por eso considero que es necesario evaluar la decisión en función de las capacidades propias, ¿no? Claro, ¿cree que se expone más de la cuenta, para decirlo de otra forma, Argentina alineándose automáticamente detrás de la acción en materia de política exterior de Estados Unidos? Sí, no tengo dudas, Ajá. porque Argentina es un país que puede ser blanco del terrorismo transnacional. Lo ha sido ya, En dos no ocasiones. tiene, repito, su sistema de inteligencia, a Ujú. veces más volcado hacia el interior que hacia el exterior, Claro. no responde con la necesaria anticipación, ¿no es cierto? Cuando ocurrieron el atentado en la embajada, por ejemplo, le doy un ejemplo, en la embajada a principios de la década del 90. 1994. Exactamente. Los informes de la inteligencia británica anticipaban atentados en distintas partes del mundo. Ese es un dato que se logra solamente con gente en un determinado lugar de la región, ¿no es cierto? Mm, Lo que se denomina inteligencia humana. Y acá ese tipo de informes evidentemente no fueron tenidos en cuenta. claro. Bueno, me parece que en relación a ese momento y hoy, Sí. posible hoy, posiblemente hoy sea más vulnerable la situación de Mm, Argentina. Más vulnerable todavía que la Entiendo de... que sí, porque Argentina no ha, en estos últimos 20 años, dirían, en lo que va del siglo, Sí, no ha logrado
no ha logrado construir poder nacional, Ujú, poder agregado, como dicen los chinos. ujú. Y parte del poder nacional consiste en tener un sistema de anticipación de acontecimientos lo más calibrado posible, ¿no es cierto? Sí, sí, le entiendo perfectamente. Un poco me respondió lo que iba a ser mi última pregunta, de todas maneras se la voy a hacer, que es, yo lamento profundamente a aquellos quienes hayan hecho los doctorados en Derecho Internacional Público, porque si hay algo que ha quedado en evidencia es la vulnerabilidad, digamos, ¿no? Así es. Del derecho internacional público en torno a la conducta, o en torno a tratar de, de establecer reglas que sean respetadas por los países integrantes de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea como del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que evidentemente el derecho internacional público pareciera ser que ha caído en letra muerta prácticamente. Así es, coincido totalmente con usted, estimado, porque ya hace tiempo, no desde ahora, ¿eh? Ajá. La situación internacional se deterioró sensiblemente después de la anexión o reincorporación de Crimea a Rusia En la en península de Crimea. 2014. 2014, sí, señor. Y a partir de allí el derecho internacional fue perdiendo terreno y es un tema porque el escenario internacional que se perfila pareciera ser un escenario internacional castocrático de aquellos que realmente cuentan en política internacional. Y en ese escenario, aquellos países que no cuentan o que sufren consecuencias, el sistema de multilateral suele ser su único mecanismo de defensa, porque Claro, recordemos que no hay 911 para llamar cuando hay problemas en un país débil, ¿no sin es duda. cierto? O con capacidades limitadas. De manera que es una cuestión muy preocupante que el sistema multilateral esté prácticamente por el piso y que se imponga una política de intereses nacionales primero, de intenciones non sanctas en relación con zonas geopolíticamente densas, ricas, etcétera, porque el mundo no es una urbe sin semáforos, pero las políticas de poder, las políticas relativas con ganancias, las políticas relativas con recursos, este es otro tema relativo con Medio Oriente. Ujú. Por último, diría que en lo del Medio Oriente no hay que dejar de lado a China, No, puesto que claro. aquí hay una intención también relativa con contener a China, en este caso, en el segmento geoeconómico. Ahí está claro. Créame que ha sido un gusto, como egresados de la misma universidad, de la misma facultad, te mantenemos los más lindos recuerdos de aquella época universitaria, y saberlo a usted egresado de la misma facultad, Alberto, para nosotros es un orgullo, ojalá lo podamos volver a convocar. Para esta región sur de la Argentina, en donde muchas veces estos enfoques y estos debates se encuentran bastante ausentes y lo que pretendemos es justamente estar un poco más cercano a la altura de las circunstancias. Le enviamos un fuerte y afectuoso saludo desde aquí, desde Comodoro Rivadavia. Bueno, ha sido un gusto y que tengan un excelente día. Gracias, Hasta muy pronto. amable. La palabra de especialista en relaciones internacionales, es doctor en relaciones internacionales de la USAL, de la Universidad de El Salvador, se llama Alberto Hachenreuter. Es especialista justamente y nos da un enfoque, digamos, ¿no? Una mirada, Ricardo, respecto de lo A mí que lo que me el preocupó, mundo está funcionando hoy y cómo Argentina se para frente a esto. no, a mí lo que me preocupó esto que dijo, no, que no hemos aprendido de los atentados que tuvo, que Argentina Está más, es somos más más vulnerable vulnerables. que en el 94, que también me sorprendió este dato que dio, que en el 94 la inteligencia británica dijo que iba a haber atentados, dijo algo que yo no lo sabía y ahí entendí un poquito, que Argentina tiene que tener su propia sistema internacional porque De inteligencia. además de inteligencia, pero en lo que es geopolítica, él explicó, Argentina es un país tan extenso, con un mar Claro. es un, digamos, vos no podés salir a la palestra como si fueras, no sé, un país de Medio Oriente que tenés un equipo armamentista, una cuestión de todo, Argentina no tiene no una tiene... estructura que ah, sustente y respalde la extensión que tiene, claro, la cantidad de riquezas que maneja y además, demás. esta locura de salir a apoyar directamente, cuando hay un bloque de Mercosur, vos podrías haber
esperado, lo dijo claro, ¿no? La opinión del Mercosur, Brasil, Sí, sí. Argentina, Uruguay. Decir, bueno, miren, desde el Mercosur opinamos Bueno, esto. los países latinoamericanos que criticaron, digamos, lo vamos a poner en estos términos para no. El ataque a Israel y Estados Unidos. Brasil, Colombia, Cuba, Venezuela y México. Ponele, digamos, ¿no? Son países que están de alguna manera comulgan con un centro izquierda Sí, o populismos de izquierda, si sí. querés, más que un centro izquierda. Tanto el caso de la presidenta de México, bueno, la actual presidenta de Venezuela, ya son 2 mujeres, y los 3 presidentes, tanto de Brasil, Colombia como Cuba, ¿no? Argentina acá tiene una mirada diametralmente distinta a sus vecinos, alineado casi te diría automáticamente a los designios en materia de política exterior, política internacional. No se dice política exterior, son 2 cosas distintas, que enarbola, digamos, la figura de la administración republicana de Donald Trump. Nada, simplemente lo pongo, creemos que tenemos la obligación de ponerlo en escena, digamos, ¿no? De tratamiento público estos temas, porque el mundo se mueve en torno a esto. Pero además lo que dijo, ¿no? Vos, digamos, a romperse el multilateralismo, y ahora vienen los acuerdos entre países, y ahí es donde los países pueden salir favorecidos, ser perjudicados. A nosotros, por ejemplo, el acuerdo que China hace muchos años salió el acuerdo del multilateralismo y hace con los países, y le pasa a la Argentina que sus acuerdos comerciales con China pierde. Claro. Pierde. Sí, ¿qué va a pasar con el acuerdo de Estados Unidos? Otra cosa es que vos vayas como bloque del Mercosur. Y ya es distinto. Bueno, Argentina va a Europa como bloque de Mercosur. Sí. En parte, por lo menos. Claro, claro. Que sí. 9 de la mañana con 43 minutitos exactos, señora. Cerramos este momento y lo hacemos junto a la gente de... 8 de marzo, Día de la Mujer. Te esperamos en Familia Barile con las opciones más ricas para sorprender y agasajar a las mujeres en su día. Ente Autárquico Comodoro Deportes, siempre acompañando al deporte de nuestra ciudad. La YPF Full, más linda y más moderna de la región, la tenés en Comodoro Rivadavia y es Estación de Servicio Eureka. Vení con tu app de YPF y disfrutá del mejor servicio y el mejor precio. ¿Por qué? Porque...